Era una tarde cualquiera en Ciudad de México. En el caos habitual del tránsito, entre vendedores ambulantes y el bullicio que nunca descansa, un niño de no más de 9 años se acerca a una camioneta negra polarizada. Golpea el vidrio con una tímida mezcla de esperanza y resignación. Pide 20 pesos, no grita, no exige, solo extiende la mano. Dentro del vehículo está Ryan García, boxeador de fama mundial, influyente en redes, ídolo de muchos jóvenes. Y dice que no. Eso es todo. Podría haber sido una escena más, una anécdota fugaz de las muchas que pasan desapercibidas en la ciudad. Pero fue grabada, se viralizó, y lo que vino después fue una avalancha de opiniones, juicios, elogios, condenas. Pero antes de entrar ahí, hagamos una pausa. ¿Por qué esto nos mueve tanto? ¿Por qué un no de un hombre famoso a un niño pobre se siente más potente que 1000 rechazos silenciosos que ocurren cada día? Porque este momento, aparentemente simple, toca una herida profunda. La herida de la desigualdad, sí, pero también la herida de lo que hemos dejado de ver como humano. El niño no tenía nombre. Para muchos, era solo un niño de la calle. Una categoría, una etiqueta. Y Ryan García, para otros, tampoco era solo un hombre. Era la figura pública, el millonario, el que puede y no quiso. Desde una perspectiva psicológica, esto es clave. Proyectamos sobre figuras públicas nuestras propias esperanzas y frustraciones. En especial en culturas como la mexicana, donde el ascenso social se asocia con una especie de obligación moral de regresar algo, de no olvidar el origen, de no rajarse. Pero cuando alguien no cumple con ese mandato implícito, lo castigamos con dureza. No porque sea justo, sino porque duele, porque en el fondo tememos que si nosotros tuviéramos poder, también podríamos volvernos indiferentes. Y ese miedo duele más que la indignación. También está el otro lado, la imagen del niño pobre, que en la narrativa colectiva mexicana suele ocupar un lugar simbólico, el inocente, el olvidado, el que merece una oportunidad. Al ver que se le niega una moneda, revivimos recuerdos a veces inconscientes de lo que significa ser ignorado, de lo que significa pedir y no ser escuchado. Y si alguna vez fuiste ese niño, si alguna vez pediste algo básico y te fue negado, entonces sabes que no duele por los 20 pesos, duele por lo que representa. ¿Y qué representa? Representa la idea de que tu dolor puede ser invisible, que puedes estar justo frente a alguien poderoso, exitoso, con recursos, y que aún así te ignoren, que tu humanidad no basta para mover el corazón de otro. Este capítulo no busca juzgar a Ryan García ni canonizar al niño. Lo que queremos explorar es lo que esta escena dice de nosotros, de lo que aplaudimos y de lo que condenamos, de cómo una acción tan simple puede revelar tanto sobre nuestra cultura emocional. En México, el éxito económico viene con una carga emocional. Se espera que quien la hizo no se olvide de los que no. Por eso, cuando alguien actúa como si no tuviera esa deuda simbólica, lo sentimos como traición. Pero también es cierto que hemos normalizado la pobreza infantil, que ver a un niño pidiendo ya no nos conmueve, a menos que alguien famoso esté involucrado. Este momento entre un niño desconocido y una figura mediática no solo habla de generosidad o falta de ella. Habla del espejo que nos pone frente a frente con preguntas incómodas. ¿Qué haría yo en su lugar? ¿Quién decide qué vida vale más? ¿Desde cuándo dejamos de mirar a los ojos a quienes piden ayuda? Si esta reflexión ya te tocó el corazón, suscríbete al canal y comparte en los comentarios. ¿Qué parte te habló más? Ahora continuemos. Vivimos en una época donde los juicios son instantáneos. Basta un video de 15 segundos para formar una opinión tajante. Y en ese sentido, lo que ocurrió con Ryan García no es la excepción, sino la norma. Un fragmento de su día, aislado del contexto, se convirtió en símbolo. Para algunos, fue la prueba definitiva de su arrogancia. Para otros, una señal de autenticidad, de no ceder ante la manipulación emocional. Pero se
¿por qué nos apresuramos tanto a señalar? Desde la psicología social hay un concepto conocido como el error fundamental de atribución. Es la tendencia humana a explicar el comportamiento de los demás basándonos en su personalidad o valores, y no en las circunstancias. Vemos a alguien negando una ayuda y decimos, es egoísta. Pero no consideramos que, quizás, esa persona acababa de vivir algo doloroso. Estaba desconfiada, tenía miedo, o simplemente no estaba emocionalmente disponible. En el caso de Ryan García, muchos se enfocaron en su negativa, como si eso lo definiera por completo, y olvidaron que todo ser humano tiene momentos buenos y malos. Que no somos nuestras acciones aisladas, sino patrones complejos que evolucionan con el tiempo. Pero hay algo más profundo detrás de este juicio colectivo, el deseo inconsciente de corregir la injusticia con indignación. Cuando sentimos que alguien poderoso no fue compasivo, lo atacamos porque necesitamos equilibrar la balanza, porque nos gustaría que el mundo fuera más justo. Y si no lo es, al menos que el juicio público ponga las cosas en su lugar. Este fenómeno no es nuevo, pero en el México actual se agrava por una herida histórica: la brecha social. La distancia entre quien tiene y quien no tiene ha sido tan grande, por tanto tiempo, que cada acto de indiferencia se vuelve simbólico. No es Ryan contra un niño, es el sistema contra la necesidad. Es la riqueza contra la carencia, es la fama contra el anonimato. Y cuando usamos las redes para descargar esa carga emocional, lo que realmente buscamos no es justicia, sino pertenencia. Buscamos sentir que estamos del lado correcto, que somos más humanos que quien falló. Y ese impulso, aunque comprensible, puede volverse cruel. Pensemos por un momento en cómo reaccionamos cuando alguien cercano nos falla. Le damos contexto, intentamos entenderlo, o lo reducimos a una etiqueta. ¿Y qué ocurre cuando esa persona no nos conoce, cuando es famosa, rica o poderosa? Generalmente, dejamos de verla como humano, y esto es peligroso. Porque deshumanizar, sea al niño, al famoso o al desconocido, siempre nos aleja de la empatía real. La psicología nos recuerda que todos somos capaces de actos de generosidad y de egoísmo. Lo importante no es tanto lo que hacemos una vez, sino lo que elegimos aprender de cada experiencia. Pero la cultura de cancelación no da espacio para eso. Exige perfección moral inmediata, especialmente de quienes tienen visibilidad. Y lo irónico es que muchas veces, quienes más exigen también fallan en silencio. Solo que nadie los graba, nadie los sube a redes, nadie los hace tendencia. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Realmente queremos un mundo más compasivo? ¿O solo queremos sentirnos moralmente superiores cuando alguien más tropieza? Este capítulo no busca justificar lo que pasó ni decir que estuvo bien o mal. Lo que propone es otro camino, el de observarnos con honestidad, el de preguntarnos por qué algo tan pequeño despertó una emoción tan grande. Porque ahí está la clave. Si algo nos toca con fuerza, es porque toca algo nuestro. Tal vez, en el fondo, todos llevamos un niño que alguna vez pidió ayuda y no fue escuchado. Y también un adulto que alguna vez eligió mirar hacia otro lado. El juicio fácil nos da satisfacción momentánea, pero la reflexión profunda nos da crecimiento, y eso es lo que buscamos aquí. 20 pesos. En la economía actual de México, puede parecer casi nada. Un boleto de metro, una botella de agua, unos tacos al paso. Pero para quien pide, para quien vive al día, esa pequeña cantidad puede ser la diferencia entre tener o no tener un desayuno. Puede ser la oportunidad de sentirse visto, reconocido, considerado. Entonces, ¿por qué a veces pesa tanto darlos? Desde una perspectiva emocional, lo que se pone en juego no es el monto, sino el significado que le atribuimos. Dar 20 pesos no es solo dar dinero. Es establecer un vínculo. Es admitir que el otro existe, que su necesidad importa. Y eso, aunque suene simple, no siempre es fácil. Porque cuando vemos a alguien vulnerable, algo dentro de nosotros se activa.
A veces es compasión, pero otras veces es incomodidad, culpa, rechazo o incluso miedo. Miedo a que nos pidan más, miedo a que nos manipulen, miedo a que dar una vez implique dar siempre. Y entonces, en lugar de lidiar con esas emociones, preferimos cerrarnos. Ryan García dijo que no. ¿Por qué? No lo sabemos, pero la respuesta tal vez no está en él, sino en nosotros, en cómo cada uno de nosotros procesa el acto de dar, en cómo decidimos si una petición merece ser atendida o ignorada. En México, la figura del niño pidiendo en la calle no es nueva, y eso es parte del problema. Se ha vuelto parte del paisaje urbano, una escena que se repite tantas veces que dejamos de verla, pero cada niño que extiende la mano tiene una historia, una que rara vez conocemos, una que no cabe en un video viral, y sin embargo, 20 pesos tienen un poder simbólico inmenso. Dar 20 pesos es un acto de presencia, pero también puede ser un acto de evasión. Algunas personas dan por impulso, por culpa, por presión social. Otras se niegan porque no quieren fomentar la mendicidad. Ambas reacciones son válidas, pero detrás de cada una hay una carga emocional y cultural que merece ser examinada. Lo interesante es cómo este monto tan pequeño se ha convertido, en este caso, en el centro de una discusión nacional. Como si esos billetes llevaran en sí la carga del deber moral. Como si rechazar darlos fuera rechazar al otro por completo. Pero, ¿y si miramos más allá? Tal vez el valor real de esos 20 pesos no está en el dinero en sí, sino en la capacidad que tenemos de mirar al otro sin filtros, sin miedo, sin prejuicios, con la apertura suficiente para reconocer que en algún punto todos hemos necesitado algo, un gesto, una palabra, una ayuda, y ahí es donde entra la empatía. No se trata de si Ryan debía o no debía dar. Se trata de lo que este momento despierta en nosotros, la posibilidad de revisar cómo damos, cómo recibimos, cómo nos relacionamos con la necesidad del otro. Se trata de descubrir si hemos perdido la capacidad de conmovernos por algo tan humano como un niño pidiendo ayuda. Porque dar 20 pesos no arregla la pobreza, pero puede decirle a alguien que no está solo, y a veces eso basta para cambiar un día o una vida. Y aquí llegamos a otro punto importante, la diferencia entre caridad y humanidad. Caridad es dar desde arriba, es ofrecer desde la superioridad, pero humanidad es mirar de frente, igual a igual, y reconocer que todos, en algún momento, podemos ser quien necesita. 20 pesos no son una solución, pero pueden ser una conexión, y en un mundo donde cada vez nos sentimos más desconectados, quizás ese sea el verdadero valor. Hay algo profundamente revelador en la manera en que miramos, o dejamos de mirar, a quienes están en la calle. A menudo no vemos personas, vemos categorías. Niño de la calle, limpia vidrios, viene, pordiosero. Y cuando alguien se convierte en categoría, deja de ser individuo, deja de tener nombre, historia, matices. Y eso, aunque no lo notemos de inmediato, dice más de nosotros que de ellos. En la psicología humanista, Carl Rogers hablaba de la importancia de la mirada incondicional positiva, es decir, ver al otro con aceptación genuina, sin juicio. Pero esa mirada se ha ido perdiendo en un mundo saturado de ruido, de rapidez, de automatismos. Hoy más que nunca, tendemos a simplificar al otro para poder ignorarlo con más facilidad. ¿Quién era ese niño que se acercó al coche de Ryan García? No lo sabemos, y sin embargo, proyectamos sobre él todo tipo de emociones: ternura, compasión, sospecha, enojo. Algunos dijeron, seguro es parte de una red de explotación. Otros, qué valiente al pedir. En ambos casos, el niño se vuelve símbolo, no sujeto. Y Ryan también. Lo transformamos en el arquetipo del famoso insensible, del que tiene todo y no da nada. Pero, ¿y si esa imagen también es reducida? ¿Y si no se trató de frialdad, sino de una reacción momentánea? ¿Y si estaba lidiando con sus propios fantasmas? Aquí entra en juego otro concepto psicológico clave:
la despersonalización. En ciudades grandes como la CDMX, la sobreexposición a la pobreza y al dolor genera una especie de anestesia emocional. Es un mecanismo de defensa, porque si realmente sintiéramos con intensidad cada historia, colapsaríamos. Entonces, creamos distancia. Dejamos de mirar a los ojos, bajamos la ventana apenas lo justo, respondemos con monosílabos. Y el corazón se va endureciendo, sin que nos demos cuenta. Pero eso no significa que seamos malas personas. Significa que estamos desconectados, y esa desconexión emocional que afecta a ricos y pobres por igual es el verdadero drama de esta escena. Porque al final no se trata solo de dar o no dar 20 pesos. Se trata de si somos capaces, todavía, de ver al otro como un ser humano completo. En México hay una expresión que se escucha con frecuencia: cada quien carga su cruz. Es una forma resignada de decir que todos enfrentamos sus problemas y que lo mejor es enfocarse en los propios. Pero esa lógica individualista ha creado muros invisibles entre nosotros. Nos ha convencido de que la compasión es un lujo, no una necesidad, y sin compasión no hay comunidad real. Entonces, ¿qué pasaría si hiciéramos el ejercicio de mirar desde otro lugar? No desde la superioridad moral, no desde el juicio, sino desde la conciencia de que todos hemos tenido momentos en los que necesitábamos que alguien nos vea, nos escuche, nos tienda la mano. Mirar desde la empatía no significa que siempre daremos dinero, tiempo o recursos. Significa que no deshumanizaremos, que no reduciremos a una persona a una etiqueta, que no dejaremos que el ruido de lo cotidiano ahogue nuestra capacidad de sentir. Volver a mirar al otro con profundidad es un acto revolucionario en esta época de indiferencia, y también es un acto profundamente humano. Quizás el mayor regalo que podemos hacernos, como individuos y como sociedad, no es resolver todos los problemas, sino reconectar con lo esencial, la mirada, el reconocimiento, la dignidad. Porque cuando dejamos de mirar, dejamos de ser. Y quizás, en este caso, el verdadero error no estuvo en dar o no dar, sino en no mirar. Cuando una figura pública actúa, el acto nunca es solo suyo. La fama convierte cada gesto en un símbolo y cada omisión en un grito que muchos están listos para interpretar. Ryan García, al negarse a dar 20 pesos, no solo se negó a una transacción. Sin querer, se enfrentó a un contrato invisible, el que la sociedad impone a los famosos, especialmente en países como México. Porque aquí el éxito no solo se admira, también se vigila. También se espera que retribuya, y si no lo hace, duele. En culturas con fuerte desigualdad económica, la celebridad funciona como una figura casi mitológica. Se les ve como personas que salieron del lodo, que lograron lo imposible, y por lo tanto, se les atribuye una doble responsabilidad: brillar y no olvidar. Pero, ¿es justo eso? ¿Es sano? Desde la psicología del desarrollo moral, se sabe que las personas pasamos por distintas etapas de conciencia ética, y muchas veces juzgamos desde la etapa en la que nos encontramos sin considerar la perspectiva del otro. Para quien vive una vida marcada por la carencia, ver a alguien con abundancia puede despertar emociones profundas: frustración, admiración, resentimiento, esperanza. Todo al mismo tiempo. Y aquí entra una tensión difícil de resolver, la de esperar que alguien con privilegio se emocione, salve, dé ejemplo, todo el tiempo. Lo que no solemos ver es el peso que eso implica. Fama no significa equilibrio emocional. Dinero no significa madurez. Tener millones de seguidores no significa estar siempre listo para responder con compasión perfecta. Ryan García, además de ser boxeador, es humano, y como tal está lleno de contradicciones. Puede ser generoso un día, retraído otro, puede tener un mal momento o estar cansado de sentirse observado, manipulado, juzgado. La fama despersonaliza, coloca a las personas en un pedestal que no permite errores humanos.
pero cuando fallan, el castigo social es inmediato. Porque proyectamos en ellos lo que nos gustaría tener y lo que tememos convertirnos en caso de tenerlo. Y más aún, cuando se trata de hombres jóvenes, exitosos y sobre todo latinos en el mundo del deporte, las expectativas se multiplican. Se espera que representen a los suyos, que sean un modelo de humildad, de lucha, de conexión con sus raíces. No basta con ganar. Hay que ganar correctamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno de esos ídolos se desvía, aunque sea mínimamente, de ese ideal? Se le castiga, porque sentimos que traicionó algo que ni siquiera él pidió representar. En el caso de Ryan García, su negativa no fue solo personal. Fue vista como símbolo de un problema más grande, el de los que logran tenerlo todo y se desconectan de quienes no tienen nada. Y sin embargo, aquí cabe una reflexión más incómoda. ¿Nos ofende realmente su acción? ¿O lo que nos duele es ver reflejada nuestra propia desconexión? Porque todos en algún momento hemos ignorado una mano tendida. Todos hemos sentido molestia o desconfianza al ver a alguien pedir algo en la calle. Todos hemos mirado hacia otro lado. La diferencia es que no había una cámara filmando. Entonces, al ver a una figura pública hacer lo mismo, sentimos que ya no podemos evadirlo, que alguien ha puesto un espejo y lo que refleja no nos gusta. Por eso, más que señalar a la fama como culpable, tal vez sea momento de revisar las expectativas que cargamos, de preguntarnos qué tan justo es exigirle a otro una coherencia emocional que a veces ni nosotros logramos sostener, y de reconocer que, a fin de cuentas, el poder real no está en tener fama, sino en qué hacemos con lo que sentimos al ver a alguien fallar. Porque ahí, en ese instante de juicio o comprensión, es donde revelamos de qué estamos hechos realmente. Cuando hablamos de el niño que pidió 20 pesos, no estamos hablando de un solo niño, estamos hablando de miles, de generaciones enteras de niñas y niños en México que han crecido en condiciones de calle, en abandono institucional, en hogares fracturados por la pobreza, la violencia o la migración forzada. Y eso, precisamente eso, es lo que vuelve tan poderosa y dolorosa esta escena, porque no fue solo un niño tocando una ventana. Fue el rostro visible, aunque por segundos, de una herida nacional que arrastramos desde hace décadas. Este niño, que se vuelve viral solo por estar en el lugar correcto frente a la persona equivocada, o al revés, se convierte en espejo de una realidad que muchos preferimos ignorar. Porque mirar esa infancia dolida, desprotegida, sin futuro claro, nos confronta. Nos duele más de lo que podemos procesar. En México, los niños en situación de calle no son solo pobres, son niños sin derechos efectivos. Niños que crecen sin certeza, sin escuela estable, sin acceso real a salud, sin la contención emocional que todo ser humano necesita para desarrollarse. La calle se vuelve su maestra, su cama, su casa y a veces su prisión. Y lo más cruel de todo es que se vuelven invisibles, dejan de conmover. Nos acostumbramos a verlos, a escucharlos cantar en el metro, vender dulces, limpiar parabrisas, dormir en banquetas, cargar hermanos menores como si fueran adultos de 40. Y como nos duele, nuestro cerebro nos protege, nos insensibiliza, nos convence de que así es la vida o de que no podemos hacer nada. Pero sí podemos hacer algo. Podemos volver a mirar. Podemos dejar de normalizar. El niño que pidió 20 pesos ese día se convirtió, sin buscarlo, en símbolo de algo mucho más grande. En representante involuntario de millones que no tienen cámara, ni redes, ni medios, ni voz. Y en lugar de preguntarnos si Ryan García actuó bien o mal, podríamos preguntarnos qué nos está pidiendo ese niño. Más allá del dinero, nos está pidiendo que lo miremos, que no lo reduzcamos a un gesto, a una causa, a una emoción momentánea. Nos está pidiendo que no olvidemos que su vida vale, aunque no tenga likes, ni marca, ni fama, que su historia merece atención, aunque no tenga final feliz. Que no es parte del paisaje, es parte del país,
Y eso, desde un enfoque psicológico, es esencial, porque la validación no se da solo con dinero, se da con presencia, con atención, con respeto, con políticas públicas, sí, pero también con conversaciones como esta, con padres que enseñan a sus hijos a ver con empatía, con adultos que se preguntan cómo contribuir de forma estructural, más allá de un gesto puntual. El dolor de la infancia abandonada es colectivo, es una deuda histórica, y cada vez que ignoramos una de estas escenas, estamos diciéndole al futuro del país, no importas tanto, pero también tenemos el poder de revertirlo, de mirar con otros ojos, de enseñar a las nuevas generaciones que ayudar no es caridad, es humanidad, que la pobreza no define el valor de nadie y que ningún niño debería depender de la voluntad de un famoso para recibir atención. La escena con Ryan García se volvió viral, pero la realidad del niño que pidió y de los millones como él sigue sin volverse tendencia. Y tal vez, solo tal vez, si entendemos eso, podemos empezar a cambiar algo. No desde el juicio, sino desde el compromiso. Porque ese niño, aunque no lo sepamos, podría ser el hijo de alguien que conoces, o el que un día podría haber sido tú. A veces, lo más poderoso de una escena no es lo que se muestra, sino lo que queda fuera del encuadre. El video del niño y Ryan García dura unos segundos. Lo que no muestra es mucho más extenso. La historia del niño antes de ese momento, lo que pensó Ryan después, las emociones no verbalizadas, los silencios incómodos. Y eso nos lleva a una reflexión más profunda. Lo que no vemos también nos forma. Nuestra comprensión del mundo está llena de huecos. Rellenamos esos huecos con suposiciones, prejuicios, experiencias previas. Cuando vemos a alguien negarse a ayudar, llenamos el vacío con narrativas. No le importa, es arrogante, seguro ya ayudó antes, quizás lo manipularon muchas veces. Cada uno proyecta lo que lleva dentro, y esa proyección es profundamente humana. Pero también puede ser injusta. Desde el enfoque de la psicología cognitiva, sabemos que la mente busca constantemente cerrar círculos narrativos. No toleramos la ambigüedad por mucho tiempo. Necesitamos saber quién es el bueno y quién es el malo. Necesitamos resolver la historia. Pero la vida real no es una telenovela. Es más compleja. Está llena de matices, de contradicciones, de acciones que no encajan en un guión claro. En este caso, lo que no vemos es lo que puede llevarnos a la verdadera compasión. Porque el juicio suele instalarse cuando creemos saberlo todo, pero la humildad nace cuando reconocemos lo que ignoramos. No sabemos si ese niño come todos los días. No sabemos si Ryan había ayudado a otros en el pasado o lo haría después. No sabemos si ese gesto fue parte de una historia más grande, y sin embargo juzgamos con firmeza, como si la verdad cupiera en un clip de 15 segundos. Pero ¿y si nos detuviéramos? ¿Y si en lugar de llenar los huecos con suposiciones, los reconociéramos con honestidad? La psicología contemporánea insiste en el valor de la conciencia plena. Estar presentes sin juzgar. Observar sin necesidad de interpretar inmediatamente. Y este tipo de situaciones son una gran oportunidad para practicarlo. Porque el mundo digital, con toda su inmediatez, ha debilitado nuestra tolerancia a la duda. Nos enseñó que debemos tener opinión sobre todo, incluso sin contexto. Y eso nos aleja del contacto real con el otro. Tal vez lo más valiente hoy no es tener una postura clara, sino sostener la complejidad. Decir, no sé qué pasó exactamente, pero me mueve. No conozco la historia completa, pero quiero entenderla mejor. No me interesa condenar, me interesa reflexionar. Lo que no vemos en el video es todo lo que lo rodea. El entorno que produce niños en situación de calle, la presión constante sobre figuras públicas, la desconexión emocional que vivimos como sociedad. Lo que no vemos es cómo llegamos a este punto, cómo nos fuimos anestesiando, cómo perdimos la capacidad de asombrarnos o de dolernos por lo cotidiano, y sobre todo, lo que no vemos en nosotros mismos, las veces que elegimos no involucrarnos, no sentir, no mirar.
Hay una frase que se repite mucho en contextos de activismo social: lo personal es político. Y yo agregaría: lo invisible es decisivo. Lo que no decimos, lo que no filmamos, lo que no se vuelve tendencia, también moldea la manera en que percibimos el valor de una vida. También determina si vemos al otro como alguien digno de respeto o como una parte más del paisaje. Quizá el mayor acto de conciencia que podemos hacer tras ver escenas como esta es preguntarnos: ¿qué parte de esta historia no estoy viendo? ¿Qué me incomoda tanto que prefiero ignorar? Y al hacernos esas preguntas, empezamos a mirar de verdad, no con los ojos, sino con el corazón abierto. Vivimos tiempos en los que el dolor ajeno se ha vuelto contenido. Un niño pidiendo en la calle, una reacción inesperada, una cámara encendida y listo. Tenemos un video viral, un espectáculo que no debería serlo, y sin embargo, lo es. El morbo vende. La indignación también. Compartimos, opinamos, juzgamos, pero pocas veces nos detenemos a pensar en lo que significa convertir el sufrimiento en entretenimiento digital. ¿Qué le pasa a una sociedad cuando la pobreza se transforma en espectáculo? ¿Y qué le pasa a nuestra empatía cuando dejamos de ver una escena como real y comenzamos a verla como parte del algoritmo? En México, donde las redes sociales han cobrado un peso emocional enorme en la vida cotidiana, estas escenas nos tocan una fibra muy sensible, porque todos, en algún punto, hemos vivido la injusticia o la hemos presenciado. Y cuando aparece una historia así, sentimos que nos representa. Pero esa representación viene filtrada, editada, acotada. Lo que duele no es solo la acción, es la exposición. Ese niño, que quizá ni siquiera sabe lo que significa ser viral, quedó atrapado en un relato que no pidió. Y lo mismo le ocurre a quienes protagonizan estas escenas sin esperarlo. Sus momentos más humanos o más vulnerables se convierten en tema de conversación, en objeto de juicio, en carne de memes. Y eso tiene consecuencias psicológicas. El filósofo Byung-Chul Han dice que estamos perdiendo la capacidad de diferenciar entre lo íntimo y lo público, y eso incluye el dolor. Hoy, llorar frente a una cámara puede ser visto como estrategia. Negarse a dar puede ser etiquetado como crueldad. Lo auténtico queda sospechado, lo espontáneo es diseccionado, lo emocional se vuelve un producto, y en medio de todo eso, el sentido humano se diluye. ¿Dónde queda el espacio para el silencio, para la pausa, para el reconocimiento sin espectáculo? ¿Dónde queda la posibilidad de ayudar sin subirlo a Instagram? ¿Dónde queda el niño después de que la cámara se apaga? Estas preguntas nos incomodan porque tocan una fibra muy profunda, la de nuestra necesidad de ser vistos, incluso cuando no estamos dispuestos a ver de verdad. Porque la verdad es que nos hemos habituado a consumir historias como si fueran ficción, y cuando algo nos conmueve, a veces creemos que compartirlo ya es suficiente, que opinar es ayudar, que indignarse en voz alta es comprometerse. Pero no siempre es así. La transformación real no ocurre en la viralidad, ocurre en lo cotidiano, en las pequeñas decisiones que tomamos sin que nadie nos vea, en cómo educamos a los niños, en cómo tratamos a quienes están en situación de calle, en cómo pensamos, en silencio, sobre la desigualdad. Y, sobre todo, ocurre cuando somos capaces de sostener una emoción sin necesidad de convertirla en contenido. El niño del video representa a muchos, pero también representa algo más profundo: cómo tratamos, como sociedad, nuestras propias emociones. ¿Estamos dispuestos a sentir de verdad o solo a reaccionar? ¿Podemos mirar el dolor sin consumirlo? ¿Podemos transformar la incomodidad en empatía práctica, en acción concreta? La psicología social indica que cuanto más expuestos estamos a imágenes de sufrimiento, más nos desensibilizamos, a menos que hagamos un esfuerzo consciente por integrar lo que vemos con lo que sentimos. Esa integración es clave. No se trata de cargar el mundo en los hombros, se trata de no trivializar lo que duele, de entender que si cada historia se vuelve solo un fragmento viral,
Perdemos de vista lo que realmente importa, la humanidad detrás del momento. Y recuperar eso es una responsabilidad compartida. Después de los juicios, después del video, después del ruido, queda el silencio. Y en ese silencio, cada uno de nosotros decide qué hacer con lo que sintió. Porque lo verdaderamente importante no es lo que pasó entre Ryan García y ese niño en la calle. Lo importante es lo que pasa dentro de ti cuando ves esa escena. Lo que se mueve, lo que despierta, lo que incomoda. Quizás por eso tantos compartieron el video. No solo porque fuera impactante, sino porque tocaba fibras emocionales profundas, la injusticia, el abandono, la dignidad humana, la desconexión que vivimos como sociedad, y también el deseo de que alguien, aunque sea por un instante, haga lo correcto. Pero hacer lo correcto no siempre es claro, ni fácil, ni evidente. Y aquí entra la última gran reflexión, lo que hacemos después. No como espectadores, no como comentaristas, sino como personas. ¿Qué hacemos con lo que sentimos? Porque si solo nos quedamos en la emoción, en la rabia, en la tristeza, en el juicio, no hay transformación. El cambio comienza cuando llevamos esa emoción a nuestra vida cotidiana. Cuando, por ejemplo, decidimos mirar a los ojos a quien pide ayuda en la calle, aunque no tengamos dinero. O cuando educamos a nuestros hijos para que entiendan que todas las personas, sin importar su ropa o su acento, merecen respeto. Cuando nos tomamos un momento para reflexionar antes de grabar a alguien vulnerable. Cuando cuestionamos si compartir un video es una forma de ayudar o simplemente de consumir. Cuando transformamos la indignación en empatía activa, aunque sea a pequeña escala. En México, la compasión no es ajena, está en nuestras raíces, en la cultura del barrio, en el aquí nadie se queda atrás, en el compartir aunque haya poco. Pero en los últimos años, algo se ha endurecido, quizás por el miedo, quizás por la rutina, quizás porque nos han enseñado que ayudar es peligroso o que no sirve. Pero eso no es verdad. La ayuda, aunque pequeña, siempre transforma. Si no transforma al otro, al menos nos transforma a nosotros. Ryan García, como muchos otros, seguirá siendo un personaje público. Habrá quien lo admire, quien lo critique, quien lo defienda. Pero el niño, ese niño, y todos los niños que viven en situación de calle, seguirán ahí. No por él, por nosotros, por un sistema que los olvida, por una sociedad que los etiqueta, por una cultura que a veces los mira sin verlos. Y cambiar eso no depende de un gesto viral, depende de cada mirada, cada palabra, cada decisión que tomamos después de haber sentido algo verdadero. Entonces, ¿qué haremos después? ¿Vamos a dejar que esto sea una indignación más que se apaga en el scroll infinito? ¿O vamos a tomar lo que sentimos como una brújula? Porque la incomodidad es una invitación, una llamada a crecer, a implicarnos, a actuar. Tal vez eso es lo que más nos cuesta. Reconocer que la escena que vimos no nos pide opinar, nos pide cambiar la forma en que juzgamos, la forma en que miramos, la forma en que habitamos este país. Tal vez no podamos ayudar a todos los niños. Tal vez no logremos cerrar la brecha social de un día para otro. Pero sí podemos hacer algo. Podemos mirar, podemos escuchar, podemos hablar menos y comprender más. Y si eso ocurre, entonces ese momento fugaz, ese niño, esa moneda negada, esa cámara encendida, no habrá sido solo un escándalo pasajero, habrá sido un punto de inflexión, un recordatorio de lo que realmente importa. Un llamado a no olvidar que al final del día, lo que nos define no es lo que opinamos sobre otros, sino lo que elegimos hacer con lo que sentimos. Imagínate, solo por un instante, que ese niño que aparece en el video es tu hijo. Que fue tu sangre quien caminó entre coches respirando humo, tocó la ventana con la mirada llena de cansancio y esperanza, y fue ignorado por alguien que pudo, pero no quiso, hacer algo. Imagina que tu hijo no ha comido en todo el día, que duerme entre cartones,
que vive bajo un puente o en un albergue temporal, con más frío que certezas, más hambre que palabras. ¿Cambiaría tu forma de ver esa escena? La distancia emocional que ponemos entre ese niño y nuestros niños es uno de los mecanismos más comunes y más peligrosos de nuestra vida cotidiana. Porque mientras sigamos pensando que los de la calle son otros, que eso no me toca, no podremos generar el cambio que tanto anhelamos. Y no se trata de adoptar una visión dramática, ni de cargarnos con culpa. Se trata de algo mucho más sencillo y poderoso: reconocer la conexión humana. En psicología existencial, se dice que uno de los dolores más profundos del ser humano es sentirse invisible. No solo no amado, sino no visto, no validado, no reconocido como alguien que importa. Cuando negamos una ayuda, cuando apartamos la mirada, no solo negamos un objeto o una moneda, negamos existencia. Y para alguien en situación de vulnerabilidad extrema, eso puede ser más devastador que el hambre misma. Ahora bien, es justo decir que no siempre podemos ayudar. A veces no tenemos dinero. A veces no confiamos. A veces simplemente estamos agotados emocionalmente. Y eso también es válido. La compasión no se puede forzar. Pero lo que nunca deberíamos perder es la humanidad en el gesto. Una sonrisa, un "no tengo pero que tengas un buen día", una mirada directa, pueden ser actos profundamente reparadores, porque restauran algo esencial: la dignidad. En la cultura mexicana, donde el sentido de comunidad y familia es fuerte, existe también una responsabilidad moral que trasciende lo individual. Hoy por ti, mañana por mí, se dice. Y no es solo una frase, es una filosofía de vida que nos recuerda que nuestras circunstancias pueden cambiar en cualquier momento, que nadie está completamente a salvo, que todos en algún momento necesitaremos una mano. Y por eso vale la pena preguntarnos, ¿qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Una donde los niños en la calle son parte del paisaje como postes de luz o baches? ¿O una donde cada niño, con nombre y con historia, tiene derecho a ser mirado, respetado y cuidado? La respuesta comienza con actos pequeños, con conversaciones como esta, con gestos cotidianos, con el valor de no callar frente a la indiferencia. Si fuera tu hijo, no querrías compasión condescendiente, querrías justicia, querrías oportunidades, querrías respeto. Entonces, si puedes, cambia la mirada, cambia el lenguaje, cambia el enfoque, porque el niño de ese video no es un niño más, es un reflejo de todo lo que todavía podemos y debemos sanar como sociedad. Y cuando empezamos a ver a los otros como parte de nosotros, el mundo deja de ser ajeno, se vuelve íntimo, se vuelve urgente, se vuelve humano.